Buenas tardes, noches ya casi. En la nota periodística, trasladan a preso político al Cerezo, Coatzacoalcos, acusa ONG de Jorge Cáceres en el portal La Nigua, el 4 de mayo de 2023, se denuncia el traslado de Higinio Bustos Navarro, de quien ya se ha hablado anteriormente en la mesa, perteneciente al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, al Cerezo Coatzacoalcos en Veracruz, sin previo aviso, bajo cargos que, denuncia la nota, son injustificados, lo que viola los derechos de Higinio y sus familiares. Algo muy irónico, Higinio lucha por los derechos humanos. A lo largo del texto se menciona el cambio de ubicación de Higinio con diferentes cargas léxicas, según a qué se dirige la acción, como se muestra a continuación. En la tabla podemos ver que, referente a Higinio, se puede ver el verbo en que Higinio es como objeto directo, se reubicó, fue trasladado, trasladado. En referente al traslado es el traslado, como sustantivo, Higinio como objeto indirecto. La reubicación de, en referente al traslado, traslados espontáneos o este tipo de traslados. Para referirse al traslado, afecta a Higinio, no es partícipe, solo es víctima de las acciones de alguien más, fue trasladado. Que él es un objeto de la construcción, la reubicación de o reubicó a Higinio. Y la representación de un acto, traslado. En referencia al traslado, se usa la construcción como acto del traslado. Las otras dos entradas lo marcan como negativo. Sin embargo, incluso entre ambas entradas hay una división entre acto supuestamente no planeado, traslado espontáneo, y como una acción de mala intención, este tipo de traslados. En las formas se presentan características que distinguen el traslado en relación a Higinio, con intención de formular un carácter de que lo hecho es un atentado en contra de los derechos humanos, violencia en efectuar los viajes sin aviso e incluso de cómo el afectado es un objeto frente a las acciones de otros. Lo anterior se relaciona con la modalización epistémica en que se da certeza de los hechos. La finalidad de convencer al lector es en la epistemia. Esta breve agrupación se engloba dentro del microanálisis que supondría esta propia nota, que partiría de 4 apartados. Enlistar las formas de construcción para referirse al traslado. 2. Categorizar las formas de acuerdo con su empleo. 3. Categorizar las formas según la modalización y el nivel, algo que ya he mencionado antes con la epistemia. Y D. Relacionar las formas con otros fenómenos léxicos, los cuales ya se han estado presentando a lo largo de esta mesa. Buenas tardes a todos. Yo igual les voy a describir un poco sobre mi nota y del modelo teórico que usé para explicarla y analizarla. El artículo que analizo pertenece al periódico El Heraldo de México y fue publicado el día 6 de mayo de 2023. La información que se da es acerca de 2 recientes feminicidios en el estado de Oaxaca y el aumento que ha habido en tiempos recientes. En la nota es posible que sepamos datos como los lugares, los nombres y una breve descripción de los hechos. Gracias a esto es que se construye el referente de feminicidio a través de varias entradas léxicas dentro de la misma nota periodística. De esta manera podemos registrar esas palabras con ayuda del modelo de cohesión léxica y entender el carácter o comportamiento que desempeñan en el artículo. Esta es la tabla y en el círculo amarillo registro la entrada de feminicidio, que es por repetición y aparece 8 veces. Después, igual por repetición, tenemos el círculo verdecito, pero con entrada diferente, que es asesinato. También tenemos el fenómeno de generalización, sinonimia, 2 veces, y ahorita les voy a explicar igual. En la tabla se registran las entradas léxicas que refieren a los feminicidios de Hortensia Felipe Santiago y Emma L.
La palabra feminicidio, feminicidios también en plural, es la que se repite el mayor número de veces a lo largo de toda la nota, lo que resulta coherente, ya que desde el título se nos avisa sobre el aumento de tal situación en el estado de Oaxaca. Otra expresión que actúa de la misma forma es asesinato, y aparece de esta manera, cito: condenar al asesinato de la oaxaqueña y fue asesinada. Cabe destacar que estas dos variantes, feminicidio y asesinato, son las que están más cargadas de violencia en cuanto a su significado. Siguiendo con el método de análisis, encontramos los siguientes ejemplos. En otro hecho violento con resultados trágicos. En las últimas fechas se ha hecho común las agresiones con resultados trágicos, vecinos que atestiguaron el crimen. De estos, entendemos que tienen un carácter sinonímico, debido a que existe una sustitución de feminicidio por tragedia y crimen. Algo que llama especialmente mi atención son los modelos de generalización. En ellos, como bien dice su nombre, generalizamos a un concepto que englobe el término que se quiere tratar en el texto. En esta nota específica se refieren a los feminicidios no con ese propio término, sino con homicidio de una mujer. Pero habrá que analizar qué tan gradual es esa generalización o si existen otras razones de la elección de dicha expresión. Gracias a los datos que he encontrado y recopilado en la tabla, concluyo que el autor de la nota periodística es coherente en cuanto al tema del que está hablando. También recurre a distintas alternativas para no siempre caer en la misma entrada léxica. Sin embargo, se construyen formas que son ofensivas para las víctimas y de las mujeres, tales como las ya dichas, resultados trágicos o nombrar como homicidio de una mujer a lo que se sabe es un feminicidio. Porque esta noticia, como muchas otras en México, habla del asesinato de mujeres por ser mujeres. Finalmente, hay un disfraz de la verdad detrás del lenguaje y sistema de jerarquía en los roles de género a la hora de intercambiar lo que no se puede. Este artículo es un ejemplo de ello y el registro de lo ya marcado nos ayuda a entender el fenómeno. Buenas tardes, yo soy Majo y la nota que me tocó a mí fue publicada por Entidad Oaxaca y en ella se narra que los ejidatarios de Oaxaca reinstalaron su protesta debido a un ataque en su contra. Menciona quiénes son los posibles responsables del ataque, pero considero que la forma en la que lo hace es un tanto confusa y dificulta el entendimiento, además de ser redundante y dar pocos detalles. Lo que me llama la atención de la nota a nivel léxico es cómo construye el referente de la protesta, ya que utiliza la palabra plantón, la cual me parece que crea un efecto distinto a protesta o a manifestación. Este último término lo utiliza en dos ocasiones, la primera como sustantivo los manifestantes y la segunda como verbo se manifiesta. También me interesa el hecho de que reitera mucho que las fuentes de información son personas pertenecientes al grupo protestante con frases como de acuerdo con los manifestantes, presuntamente, o Carlos Beas recordó que, explicó, añadió, mencionó, responsabilizó. Mi hipótesis es que la palabra plantón tiene una connotación negativa y que la elección de utilizarla tiene que ver con el objetivo de público al que buscan, puesto que quienes miran de esa manera las protestas ingresarán esa entrada léxica en el explorador y la noticia tendrá altas probabilidades de aparecer. En cuanto a la insistencia de recordar que la información proviene de Carlos Beas, se da un efecto de duda en lo que se declara y un deslindamiento de responsabilidad por la información expuesta. Y eso es todo. Buenas tardes. A continuación se llevará a cabo un análisis sobre el artículo publicado en la página de periódico independiente Desinformémonos el 23 de junio del 2023, en el cual se da a conocer un comunicado emitido por el Congreso Nacional de Indígena y varias organizaciones de derechos humanos. En dicho comunicado se hace denuncia de una serie de ataques y agresiones por parte de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo en contra de varias comunidades autónomas de Emiliano Zapata en Chiapas. Así pues, según el modelo de la cohesión léxica, durante un texto escrito en idioma de una lengua en uso se pueden utilizar las reiteraciones para hablar del mismo referente. Estas reiteraciones
sirven para brindar coherencia a los textos. A su vez, forman imágenes discursivas y permiten analizar estas imágenes. De este modo se analizará el referente ataques, el cual es muy utilizado a lo largo del artículo y se buscará inferir el porqué de sus reiteraciones. El referente, como pueden ver, aparece en múltiples ocasiones a lo largo del artículo, mencionado claro de distintas maneras, en las cuales se hace tanto mayor como menor especificación sobre los ataques, sus formas y quiénes están involucrados, y en algunos casos en los que ocurre reiteración se debe a que previamente se utiliza una entrada del comunicado en la introducción del artículo. Todo esto con una intención, la cual se mostrará y en la que se indagará más adelante. Pues bien, al ver la tabla, se puede apreciar la variedad de formas que el artículo y el comunicado utilizan para referirse a los ataques que sufren las comunidades zapatistas. Como pueden ver, son alrededor de 30 veces que aparece durante el texto, variando en la forma y en la cantidad de reiteración, desde ataques, agresiones, detonaciones, disparos, quema de parcelas, entre otras. Todas estas distintas reiteraciones van de lo general como las agresiones a lo más específico posible, como es el caso de detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre contra las familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Más específico no se pudo ser. La colocación del referente, así como su deixis, están construidas a través de difemismos y peyorativos, los cuales son utilizados de manera constante para recalcar la violencia con la que estos ataques se llevan a cabo. Incluso a finales del discurso se hace notar esto, desde el uso de ataques armados o violencia dirigida en contra de las comunidades autónomas zapatistas hasta las agresiones a comunidades que ejercen sus derechos a la autonomía y libre determinación. Con esto, se entiende que la intención del discurso es dar a conocer la situación en su mayor crudeza posible, para así captar con fuerza la atención de los receptores y la rapidez de la solución. Ahora bien, tras haber recopilado los datos con respecto al referente y sus reiteraciones, es posible inferir que la postura tanto del comunicado como del artículo es a favor de las comunidades autónomas de Emiliano Zapata que se encuentran en Chiapas. De igual modo, se puede entender que buscan la seguridad de estas mismas comunidades, a las cuales el discurso busca mostrar como las víctimas que son de estos ataques, y dichos ataques son construidos de tal manera que se hace énfasis en los daños personales que los mismos provocan a las familias y a las comunidades vulnerables. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la nota que a mí me corresponde fue publicada por el Heraldo el 17 de mayo de 2023. Narra detalladamente la violación de derechos en un penal de Veracruz por parte de la directora del mismo. Se explica cómo sucedió y quiénes son los afectados. Además, se da un breve cierre con la opinión del autor con respecto a lo acontecido, lo cual permite una interpretación o percepción del discurso. En la nota se hace uso de diversas entradas léxicas que hacen referencia y califican al suceso como una amenaza, por lo cual es necesario dar a conocer el comportamiento de cada una de ellas como se muestra en la tabla. En la lista se percibe cómo el suceso es establecido como un acontecimiento negativo e injusto, primeramente marcado de manera directa con la entrada léxica amenaza, para posteriormente desarrollar esto de manera explícita, lo cual es casi un patrón, ya que por cada ocasión en la que se usa amenaza, ya sea en plural o singular, consecutivamente se da una explicación del por qué lo es, a excepción de un momento en el cual se califica el acontecimiento como irregularidades. Según el comportamiento de los datos, es posible percibir que la construcción se utiliza para incitar a que la opinión del lector sea a favor del convicto y se empatice con la situación que se describe, lo cual es dicho de manera explícita al final de la nota al incluirse la postura del autor. Además, los recursos que se han empleado y la construcción con los mismos permite ver que el objetivo de la nota es marcar el hecho como una injusticia. La nota que publicó el Heraldo de Chiapas el 4 de junio de 2023 informa sobre el intento de homicidio que sufrió Jorge López Santis, integrante del BAEZLN. El reportaje tiene errores de redacción, sin embargo aporta información relevante como quienes cometieron el crimen, el lugar y las acciones que diversas organizaciones pusieron en marcha.
A lo largo de la nota aparecen diferentes construcciones léxicas que reiteran el ataque y hostigamiento que Jorge López y el EZLN han sufrido. De la misma forma, refiere a la entidad responsable de dicho ataque, como se muestra en la siguiente tabla. En mi primer columna tengo al referente, en la segunda la construcción léxica y en la tercera la reiteración. Los referentes que encontré fue el ataque a Jorge López, que se construye 4 veces, el referente del hostigamiento al EZLN, que se construye 2 veces, y el referente al responsable, que se construye 3 veces. Como se muestra en la tabla, el ataque que sufrió Jorge López es reiterado al menos 4 veces por medio de la reiteración por repetición y sinonimia, de este ataque armado, ataque en contra de la comunidad zapatista, y ha estado atacando. Considero que esto sucede con la intención de no restar importancia y enfocar las acciones violentas de las que fue víctima el integrante de las bases de apoyo del EZLN. Por otra parte, hay una clara reiteración por repetición en cuanto al hostigamiento que sufre el EZLN, hostigando a las comunidades zapatistas y son hostigado, agredido y provocado constantemente. Como menciono, hay errores de redacción en la nota. Es importante que se haga esta construcción debido a que la nota en sí no trata del EZLN, sino de un ataque que sufrió un integrante. Me parece que fue propicio insistir en las agresiones. En el caso del responsable, es muy claro el mensaje que se quiere transmitir, pues sin rodeos se usa el término paramilitar en las 3 repeticiones que aparecen en la nota. Considero importantes dichas construcciones, pues son directas con la situación. En cuanto a la conducta de los datos, mi hipótesis es que la construcción de la nota está hecha para dejar de minimizar las agresiones que sufren los militantes del EZLN, pues no es casualidad que los medios de alta difusión, como el Universal o Proceso, usen construcciones léxicas para demeritar las acciones que llevan a cabo las y los zapatistas. La hipótesis puede corroborarse haciendo un análisis sistemático de más notas, como la del Heraldo de Chiapas, y compararlas con análisis de notas procedentes del Universal o Proceso, entre otros periódicos vendidos. Gracias. Bueno, con esto damos fin a este segundo bloque. Quienes van a participar en el siguiente, que es la construcción de las víctimas.